Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar sobre innovación política. Eh, Antes de comenzar, les quiero dejar unas indicaciones técnicas acerca de la sesión. Eh, Hemos silenciado los micrófonos a todos para evitar que haya mucho ruido en la sala, pero ustedes pueden activar o desactivar el silencio, por lo cual les pedimos por favor que no lo hagan, que solamente los panelistas sean los que estén hablando. Eh, Luego de las presentaciones va a haber un espacio de preguntas sobre los paneles, y estas preguntas les pedimos que las hagan utilizando el chat que tienen a disposición en esta sala. Les pedimos por favor que no se abra el micrófono, solamente para evitar que, debido a que hay tantas personas, se pueda generar confusión. Por favor, utilicen el chat para las preguntas. Entonces, para comenzar, le paso la palabra a Alicia Ferreira. Adelante, Alicia. Buenos días para todos. Bienvenidos al webinar Construyendo Paz en Colombia desde la Innovación. Es un gusto para nosotros tenerlos en este espacio. Podemos ver en la pantalla de inicio un hermoso poema llamado Lo Público. Lo público, el lugar donde todo sucede, donde se prueba el amor, la identidad se afirma, la justicia es destino, la verdad horizonte, compromiso la libertad. Allí nace la tolerancia, luce la solidaridad, florece el diálogo, crece la fortaleza y acontece la responsabilidad. Quisimos compartir este poema con ustedes porque precisamente vamos a estar reflexionando sobre la construcción de lo público mediante acciones colectivas. Estas reflexiones giran en torno a la pregunta: ¿cómo se aporta a la paz desde la transformación del espacio público? Y el recorrido que haremos para abordar esta pregunta muestra el tejido de relaciones entre varios temas como la innovación política, el gobierno abierto y la paz territorial, a través de un ejemplo concreto que es el proyecto Acciones de Paz. Les recuerdo algunas de las normas que comentó Alberto. A medida que avancemos, iré presentando a nuestros webinaristas, a quienes saludo y agradezco su presencia el día de hoy. Y finalmente les pido a todos ustedes que mantengan el micrófono y el video apagados y que sus preguntas, inquietudes y comentarios nos las hagan saber a través del chat. Muy bien, demos inicio con Valeria Escorza. Valeria es nuestra directora programática de Innovación Política y es también directora de Avina Américas. Está. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos por haberse sumado a este webinar. Desde el programa de innovación política de la Fundación Avina nos da mucho gusto poder mostrar un poquito más sobre nuestro trabajo y platicar, obviamente, con los actores protagónicos de los cambios. Antes de que empecemos con el webinar, me gustaría hacer un primer presentación de nuestro enfoque. Desde el programa de innovación política creemos que la ciudadanía articulada necesita generar prácticas políticas innovadoras para contribuir en América Latina a sociedades más pacíficas, inclusivas, que proporcionen justicia y que estas instituciones públicas sean eficaces para garantizar el desarrollo sustentable y dignidad humana. Y para nosotros, cuando hablamos de innovación política, nos referimos al desarrollo de prácticas, intervenciones, dispositivos tecnológicos y regulaciones que permiten solucionar problemas públicos. Esto, además de transformarse en una práctica generalizada en la sociedad. Entonces, por un lado, cuando hablamos de innovación política, hablamos de una transformación de las relaciones de poder. Y por el otro lado, que estas transformaciones de las reglas de juego puedan asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos de la ciudadanía. Y cuando hablamos en esas transformaciones de poder, pensamos cómo asegurar que se disminuyan las brechas en la participación de los ciudadanos, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Y cómo estas prácticas se vuelven efectivas cuando se toman las decisiones, cuando se generan en transparencia acciones de gobierno y se preparan en mecanismos de toma de decisiones horizontales. Y obviamente todas estas prácticas tienen que ser llevadas y equiparadas a que existan cambios reales en la vida de las personas. Entonces, para nosotros el tema
de innovación política y la relación con el Estado abierto es muy, muy cercana. Y entonces, en ese sentido, para el programa de innovación política, el Estado abierto es una forma institucional de innovación política desde dentro hacia afuera, que para la vida de cambio en las instituciones, en las reglas de juego y en los mecanismos que lo configuran. Trata de adaptarse a nuevos escenarios de una comunidad viva, que interpela, que vigila, que aboga por ser considerada y ser parte constitutiva del fortalecimiento y evolución de los sistemas democráticos, como actor y significado, como protagonista activo y no esperado y espectador pasivo. La relación entre el Estado y la ciudadanía para la creación de bienes públicos es central. Y entonces para nosotros el trabajo que se está haciendo en acciones de paz y con el trabajo de nuestros colegas en impulsar el Estado abierto en Colombia es fundamental para el programa. Muchas gracias, Valeria. Así como nos resaltó Valeria, la participación activa de los ciudadanos en la creación de los bienes públicos, de eso trata el gobierno abierto, que es una forma institucional de innovación política, y esto lo vamos a ver mucho más adelante con Javier y Rodolfo en la explicación de la implementación del proyecto Acciones de Paz. Le voy a dar ahora el paso a Bernardo Toro y a Jimena Torres. Bernardo es el responsable nacional en Colombia de Avina y Jimena es coordinadora programática en Avina Colombia y articula el programa La Vida Querida. ¿Qué pasó? ¿Dice quién está mandando? Nosotros. ¿Pablo Corrientes? No, nosotros. Pero entonces, ¿qué me dice cuándo? Ya, ahí está el micrófono abierto. Bien, buenos días a todos y a todas. Yo voy a hacer una intervención pequeña de 3 partes. Una, cómo surgió La Vida Querida. 2, cómo actúa Avina allí. Digamos, cuál es el modelo de trabajo de Avina dentro de La Vida Querida. Y 3, algo sobre lo público, muy breve. Hacia el año 95 del siglo pasado, la frase tenaz del siglo pasado, el padre Francisco de Rú, junto con la diócesis de Barranca Bermeja, el Magdalena Medio queda hacia el nordeste colombiano, alcanza casi a llegar a Venezuela y en parte al Caribe colombiano. Es una zona muy rica, donde los paramilitares prácticamente estaban dominando todos los territorios, un territorio grande, unos 30.000 kilómetros cuadrados. El padre de Rú, después de que el padre de Rú es un doctor en economía, Francisco de Rú, todo el mundo lo conoce como Pacho, en Colombia es una institución. Llega a esta zona después de que se han hecho unos estudios clásicos sociológicos de diagnóstico. Se hace la pregunta, pero ¿aquí no está la gente? ¿Aquí no están los campesinos? ¿Aquí no están las veredas? Lo que la gente piensa. Y con su equipo de trabajo comienza a recorrer las veredas con 3 preguntas. ¿Por qué si somos tan ricos somos tan pobres? Es un territorio muy rico. ¿Por qué si somos tan alegres matamos tanto? Es una zona donde la música es muy importante. ¿Y cuál es la vida querida que usted quiere vivir? Con lo que los campesinos aportaron, con las respuestas a esas 3 preguntas, se comenzó a construir lo que se llamó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio hacia la mitad y posterior de los años 95.
Entonces se genera una forma de vivir en el territorio con estas preguntas y la animación de la iglesia, liderada por los obispos, la Compañía de Jesús y otras iglesias que después van a entrar, como los menonitas, como los luteranos, etc. Y empresas que ustedes las pueden ver ahí en el logo que aparece en círculos, las empresas, entidades de apoyo, donde están las grandes empresas energéticas de Colombia. Ecopetrol, Isagen, que es de energía, ISA, que es de distribución de energía, ¿sí? Hoy están otras como Enel, la italiana, etcétera. Las empresas mineroenergéticas, sobre todo las energéticas, han tenido un gran apoyo de todo este proyecto. Entonces, la gente comienza a generar una forma de vida. Este modelo después es comenzado a copiar de este modelo otras diócesis aprenden, y hoy se tienen 27 programas de desarrollo y paz en todo el país. Avina hace 2 años y medio entra a hacerse la pregunta ¿cómo podemos participar del proceso de paz en Colombia? Y generalmente cuando esto se hace, las entidades piensan en sus objetivos. ¿Qué objetivo tengo yo allí? Un poco las reflexiones que nos hicimos en base a la realidad que fuimos conociendo es, esos programas de desarrollo y paz durante 3 años habían desarrollado un plan estratégico para los 20, en ese momento eran 24 programas. De los 24 programas en conjunto habían desarrollado un plan estratégico con un pequeño apoyo financiero de la Unión Europea. Y estaba ahí sobre la mesa. Entonces, había en su responsabilidad de no traer sus objetivos, sino los objetivos de las poblaciones, toma la decisión de no tener objetivos propios, sino unirse a los objetivos del plan estratégico y seleccionar 2 elementos muy importantes, ambos orientados a la construcción de bienes públicos. Las escuelas de desarrollo y paz y el fortalecimiento de las entidades facilitadoras, las entidades que en los territorios motivan a las comunidades, a las pequeñas organizaciones sociales, etc. Y siempre orientado a un solo bien, la construcción de bienes públicos, que es como todos lo sabemos, los bienes públicos es algo muy escaso en el sector rural colombiano y en muchos sectores de América y en muchos otros países de América Latina. Entendiendo una cosa, que la calidad y abundancia de bienes públicos es lo que hace posible la equidad en una sociedad. Desde esa perspectiva, nosotros venimos trabajando y ahora le doy la palabra a Jimena para que continúe los aspectos. Gracias. Gracias, Bernardo. Yo quiero compartir con ustedes un poco más a profundidad qué hemos hecho en el programa La Vida Querida, con quién estamos trabajando, en dónde lo estamos haciendo y de forma clara contar un poco sobre la Red Pro de Paz. La Fundación Avina, como Bernardo dijo, es una de las entidades de apoyo de la Red Pro de Paz. La Red Pro de Paz es un sistema de coordinación y articulación de la sociedad civil con el gobierno, con las empresas, con las iglesias y con varios actores de cooperación internacional. ¿Cuál es la idea de la Red Pro de Paz? La Red Pro de Paz tiene como misión o como su inspiración es la construcción de una nación en paz a través de procesos locales y regionales. Esto hace que haya un interés de diferentes actores en el territorio colombiano y que, como lo dijo Bernardo, en 1995 tuvimos el primer programa de desarrollo y paz en Magdalena Medio. Hoy ya contamos con 27 programas de desarrollo y paz. Los pueden ver en el mapa. Algunos son mucho más nuevos. El último, si no estoy mal y si alguien de la Red Pro de Paz más adelante me puede corregir, es Cieder Paz en Chocó. Son definitivamente iniciativas territoriales o expresiones de sociedad civil que buscan promover procesos incluyentes, es decir, estamos trabajando con todos los actores que tienen algún interés en el territorio y que los mueve generar condiciones de desarrollo y paz. También un programa de desarrollo y paz, como lo tenemos claro algunos, está liderado por una entidad facilitadora que es una organización social, y esta entidad facilitadora tiene como rol o como responsabilidad poder dinamizar un poco
el tejido social y lo que está sucediendo en el territorio. Los circulitos que ustedes ven también nos dan una idea de cómo está constituida la red y quién es el centro de la red. El centro de la red Pro de Paz es la red de pobladores, es decir, los ciudadanos rurales y urbanos que hacen parte de estos territorios. Trabajamos en la red Pro de Paz para ellos, con ellos y buscando que sus sueños y su vida querida se pueda alcanzar. El siguiente círculo, es decir, de adentro hacia afuera, están las entidades facilitadoras o los programas de desarrollo y paz facilitados por una entidad facilitadora, valga la redundancia, y el siguiente círculo son las entidades de apoyo, donde encuentran a la Fundación Avina, a la Fundación Ideas para la Paz, por ejemplo, a Justa Paz, a Lutheran World Relief también. Tenemos varios miembros de la Iglesia Católica. Definitivamente la Iglesia Católica es un actor muy importante en lo que se ha gestado de Red Pro de Paz en los últimos 15 años que tiene la Red Pro de Paz. ¿Qué nos une entonces a Avina con la Red Pro de Paz? Hemos encontrado, como decía Bernardo, que Avina y las organizaciones aliadas de Avina han definido trabajar en el proceso de paz en Colombia y en la implementación de los acuerdos de la mano, más bien, de la Red Pro de Paz y de los programas de desarrollo y paz, y esto nos ha llevado a entender lo interesante que ha sido enmarcarnos en la misión, en la visión y en el plano estratégico de la Red Pro de Paz. Es decir, los objetivos institucionales y los objetivos, digamos, externos nuestros como Avina están plasmados, pero lo único que hacemos es acompañar de forma clara a las organizaciones rurales de la Red Pro de Paz. Entonces, el programa La Vida Querida tiene como objetivo principal acompañar en la generación de conocimiento, habilidades y estructura necesaria para que las organizaciones rurales puedan construir o reconstruir bienes públicos a nivel local y nacional. Dos componentes específicos: la construcción de una ciudadanía rural activa y la generación de acuerdos multisectoriales. Estamos convencidos que el ciudadano rural tiene una cantidad de habilidades que definitivamente son necesarias para que podamos llegar a pensar en una implementación de acuerdos de forma adecuada, y también estamos convencidos que el ciudadano solo no lo puede hacer, lo debe hacer de la mano con el Estado y la institucionalidad y con otros actores como las empresas privadas. A eso nos referimos con acuerdos multisectoriales. ¿Qué hemos hecho desde el programa La Vida Querida? Y ya con esto le doy la palabra a nuestros compañeros de Acciones de Paz. El programa La Vida Querida ha basado su acompañamiento a las experiencias, planes y programas de los ciudadanos rurales en Colombia que vienen diseñando su visión de un país en paz hace muchos años. Es decir, no estamos trayendo unos objetivos de Avina al ejercicio de La Vida Querida ni a ningún proceso. Estamos acompañando los sueños y los planes de vida de los pobladores o de los ciudadanos rurales que hacen parte de la Red Pro de Paz y de las organizaciones que hacen parte de los programas de desarrollo y paz. Consideramos que la gestión de recursos naturales y el fortalecimiento de la ciudadanía son los factores estratégicos para la transformación social. De igual forma, como lo dijo Alicia al inicio, enmarcados en una agenda de innovación política, impulsamos el trabajo colaborativo y la convergencia de métodos y procesos que ya se han desarrollado en Colombia y en otras zonas o países de Latinoamérica para estimular la ciudadanía activa, es decir, una ciudadanía participativa, una ciudadanía propositiva y una ciudadanía incluyente. Y algo muy importante sobre los cimientos sobre los que La Vida Querida está convencida que debe trabajar es en la coconstrucción. La coconstrucción con tres actores: la ciudadanía, es decir, el ciudadano organizado y las organizaciones sociales representadas por los líderes; la consolidación del Estado, el ciudadano tiene todas las capacidades para poder ayudarle a los gestores públicos y a los funcionarios públicos a hacer un mejor Estado entre todos; y también el fortalecimiento del mercado. Toda la unión de estos tres ejes o de estas tres aristas nos permite pensar en construcción de paz.
Nosotros definimos dentro de la vida querida que la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones es crucial. La ciudadanía, la construcción colectiva, definitivamente la apropiación del espacio público también genera este tipo de ejercicios de desarrollo y paz, y la construcción de una paz territorial que se convierte definitivamente en nuestro norte. Por lo tanto, en el componente de acuerdos multisectoriales, en alianza con la Gobernación de Nariño y con la organización Escénica Semilla, logramos identificar en qué municipios de Nariño y del departamento podemos trabajar en un ejercicio de recuperación de espacio público, en un ejercicio donde podamos empoderar a la comunidad, que se genere apropiación frente a los temas que los preocupan y que la agenda sea construida por ellos, diseñada por ellos, implementada por ellos, y que ellos sean los responsables de ese ejercicio. Entonces yo creo que con esto le puedo dar la palabra a Javier, que nos va a dar un poco más de detalle. Para todos los que se han unido en los últimos minutos a nuestro webinar, bienvenidos. Estamos conversando y reflexionando en torno a la pregunta ¿cómo se aporta a la paz desde la transformación del espacio público? Les recuerdo a todos nuestras normas básicas: mantengamos el video y los micrófonos apagados para tener una mejor comunicación. Y los invito también a todos a que escriban sus preguntas, inquietudes y comentarios a través del chat. Al final de todas las presentaciones vamos a tener un buen espacio para darles respuesta y alimentar la reflexión. Le doy el paso entonces a Javier Arteaga. Javier es consultor del programa de gobernabilidad USAID para los gobiernos de Nariño y Cauca en temas de gobierno abierto e innovación social. Javier es creador de la metodología para generar procesos de innovación denominada FILI. Ya les contaremos más sobre esta metodología. Adelante, Javier. Gracias, Alicia. Bueno, primero un saludo a toda la gente que nos acompaña, pues de todas partes del mundo. Agradecer a la Fundación Avina ese gran apoyo que ha tenido con esta región, no solo en temas concretos como acciones de paz, sino en todos esos procesos de innovación política que se viene generando en esta región desde ya algunos años. Quiero comentarles primero un poco el contexto del departamento donde se realiza este proyecto de acciones de paz. En Nariño es un resumen de Colombia en sus cosas buenas y también en sus problemáticas. Tenemos en este momento las zonas más grandes de cultivos ilícitos, por ejemplo, como toda la zona de Tumaco. Han estado todos los actores que estuvieron protagonistas en la guerra, como la guerrilla, los paras. Tenemos problemas de minería ilegal. Y ha sido un departamento golpeado históricamente por la problemática general del país. Sin embargo, también tiene todas esas virtudes que condensan y resumen lo maravilloso que también es Colombia. Y lo interesante, por ejemplo, de todos los pisos térmicos, toda la cantidad de diversidad ambiental que tenemos. Contamos con 3 patrimonios de la humanidad muy diversos, como son nuestros carnavales de negros y blancos en Pasto, la música del Pacífico y ese gran instrumento que es la marimba, y el Camino del Inca, que inicia en el sur del continente y que termina también acá en el sur del departamento. Son patrimonios que nos muestran esa gran diversidad también cultural, étnica, que tiene este departamento. Sin embargo, Nariño históricamente también ha sido uno de los departamentos más olvidados de Colombia, y un grupo de personas manejamos un concepto de convertir a Nariño en el corazón del mundo, que es un poco ambicioso, que es un poco, a veces lo ven como utópico. Sin embargo, ha sido un gran acierto, porque la comunidad en general de Nariño
se ha creído que es posible y que pasamos de estirar esa mano no solo para pedir, sino también para aportar, no solo a nivel nacional, sino también a nivel ya de región latinoamericana y mundial. Para eso nosotros se planteó 3 pilares en el gobierno de Nariño, que nacieron a raíz de la construcción de una escuela de innovación política ya hace algunos años, y que después de esa gran experiencia de la escuela de innovación política pasaron a ser pilares de una campaña ya electoral y luego pilares del plan de desarrollo. O sea, el desarrollo en este departamento se basa en esos 3 pilares, y luego este plan de desarrollo fue premiado como mejor plan de desarrollo del país. Entonces les dio como el sustento teórico y también la validación institucional al plan de desarrollo. Y estos 3 pilares son gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa. Son esos ejes de los cuales se desprende todos los demás pues estrategias que tiene el gobierno para el desarrollo en este cuatrenio acá en Nariño. Entonces, ya ahí comienza a verse algo diferente en la región, es decir, cómo un gobierno tiene esos 3 pilares que normalmente son a veces periféricos, que se ven a veces de reojo, como son el gobierno abierto, la innovación social y la economía colaborativa, temas algunos como la economía colaborativa muy nuevos, cuando se comienza a hablar apenas desde el 2010 hacia acá con ese término de economía colaborativa. Lo de innovación social también, que el cuento de innovación desde el gobierno es visto todavía como falta de indicadores, como el tema de que no se puede improvisar con recursos públicos, bueno, muchos temas que la innovación necesariamente generan. Y lo de gobierno abierto, que en Colombia o en Latinoamérica, si bien ya se viene hablando hace algún tiempo, convierte a Nariño en el primer gobierno abierto del país a comenzar a sacar herramientas que nunca una entidad pública antes las ha tenido. Y eso pues ha sido como uno de los grandes aciertos que ha tenido de esta región. Entonces, en estos 3 pilares, dijimos cómo los ponemos ya en territorio, y en territorio comienza a verse básicamente en 6 proyectos grandes. El uno, nuestro Centro de Innovación Social, se crea el Centro de Innovación Social, que es el que condensa prácticamente una mirada distinta a la solución de las eternas problemáticas históricas que normalmente afrontan los gobiernos en este país, pero con un enfoque de innovación, y ese enfoque se lo trabaja a través del CISNA con cantidad de actores, siempre centrados en el humano, con feeling como metodología, buscando que las soluciones partan de una escucha constante con la ciudadanía, y ha sido todavía un ejercicio, a pesar de este año y medio que tiene el CISNA de funcionamiento, pues de grandes resultados. Está el gobierno abierto, que se llama GANA, el gobierno abierto de Nariño, que a los 2 meses de iniciado el periodo comienza y saca las declaraciones públicas juramentadas, siendo la primera institución pública en la historia del país en que todo el gabinete departamental tiene sus declaraciones, sus deudas, sus estados de cuenta, el sueldo, en un dato abierto que cualquier ciudadano puede descargar, además de no solo visualizar, sino trabajar con esos datos. Está la Cátedra Futuro, que es el ejercicio de innovación educativa más grande. Cerca de 30,000 niños de este departamento, de los grados 4 de primaria y de octavo, van a ser impactados por la Cátedra Futuro, donde lo que se busca es que nuestros niños no solo aprendan historia, sino que además aprendan futuro, y eso basado en que conozcan las tendencias mundiales, que aprendan código y que aprendan emprendimiento social, que miren un modelo de emprendimiento no de manera individualista, sino que afecte y que ayude a toda una sociedad. Y tenemos 3 proyectos en paz, uno de indicadores alternativos de paz que se llama Gana Paz, que se está trabajando con la Universidad de Nariño y que está trabajándose con un grupo de investigación por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Escuela de Paz, que todavía no se ha lanzado, pero que tiene el modelo de la Escuela de Innovación Política. Y Acciones de Paz, que es el proyecto pues que hoy nos tiene en este webinario. Acciones de Paz, prácticamente cada que he podido compartir en distintas partes de Latinoamérica, de Europa, los procesos de innovación que estamos llevando en Nariño, ha sido el que más ha llamado la atención. Y creo que
no solo lo llama la atención por el componente de innovación grande y de la forma de compartir todo lo que estamos generando en acciones de paz hacia el mundo, que queden documentos, herramientas que puedan ser replicados en cualquier otra parte, sino cuál es ese enfoque de la innovación que se le puede dar a la época de posconflicto en Colombia, es lo que más llama la atención. Para eso, yo he visto como 4 ejes en los que se basó la idea de acciones de paz, que ahora ya Rodolfo en concreto va a hablar del proyecto. Yo voy a hablar es cómo nace la idea y qué es lo que buscamos con acciones de paz. Primero, el enfoque de paz territorial de una manera distinta, es decir, que miremos con un proyecto donde nosotros, las personas que a veces no estamos tan cercanas al conflicto, o sea, no vivimos de pronto en zonas tan fuertes, pero que también de una u otra manera estamos afectados por la guerra como cualquier otro colombiano, también seamos ahora las personas que podamos disfrutar del posconflicto. Y eso lleva a que esa paz territorial la hagamos muchas veces en espacios o con acciones que la gente dice, bueno, pero ¿dónde están las víctimas? ¿Dónde están las personas, los actores del conflicto? Cuando nosotros miramos que el ciudadano común y corriente, ese ciudadano es el principal actor de lo que podemos llamar una paz territorial. Y por eso lo que buscamos es crear en este proyecto una recuperación de espacios públicos con los ciudadanos de a pie, llamémoslo así, que han estado vinculados en barrios donde hace 20, 25 años, por ejemplo, no entraba el ejército, o en este momento como en el municipio de Policarpa, donde hay una zona veredal, o en municipios o en barrios marginados como en la ciudad de Ipiales, pero que de todas maneras son los niños, son el ama de casa, son el ciudadano común y corriente que necesita también aportar y vivir ahora esta época de posconflicto. El segundo tema que nosotros miramos ahí es el de Procomún. En Nariño estamos generando una base social basada en el Procomún que se conoce como eso que es de todos y de nadie a la vez, y que corre el peligro cada vez de pasar a un tema de privatizar. Vemos como ya el agua, el mismo ADN y muchas otras cosas comienzan a manejarse un tema de privatización y comenzamos a perder ese sentido de lo que es común para todos. Y nosotros creemos que en esos 4 entornos que hay del Procomún, que es el cuerpo, que es el medio ambiente, que son las tecnologías y que es la ciudad y el espacio público, es necesario tener un proyecto, y por eso Acciones de Paz entra en ese 4º entorno del espacio, de la ciudad, a tener una fortaleza de ver cómo esos espacios públicos que son comunes los podemos recuperar también no solo de manera física, estructural, sino también en ese tema cultural y de tejido social que también nosotros consideramos es un procomún. El concepto de open source es porque el mobiliario que hemos creado tiene esa característica, primero, que es abierto, es decir, buscamos un mobiliario que la gente pueda seguir alimentando, que parta de unos manuales de construcción, que esos manuales de construcción sean tan sencillos que permitan no solo a los ciudadanos comunes y corrientes, sino que además a personas de otros países, de otros idiomas, decir, queremos hacer esta ágora, queremos hacer este teatrino, y puedan además aportar nuevas ideas a estos mobiliarios. Está sucediendo ya en Ipiales, donde la misma ciudadanía ha comenzado a colocar unos techos ya que no estaban en el proyecto y que sin embargo la ciudadanía vio necesarios y comienzan ellos mismos a mejorarlos, y eso es precisamente el que permita que ese mobiliario tenga un diseño completamente abierto y que sea en una constante alimentación. Y lo último es lo de ciudadanía emergente. Nosotros creemos que lo más importante del proyecto es lo que va a suceder en estos espacios recuperados, donde la gente recupera un espacio, crea un mobiliario, pero lo más interesante es lo que sucede ahí. Y a eso es lo que le llamamos acciones de paz. Y eso permite que sea una autogobernanza, que la misma gente tenga discusiones y todo para ver cómo puede administrar el espacio, cómo las mismas personas pasan de solo ocurrirse, por ejemplo, presentar una película a permitir que se generen ahí escuelas audiovisuales, y ese tipo de recuperación del tejido social, que es una ciudadanía emergente que llamamos nosotros, es lo que de fondo
o el fondo que busca este proyecto de acciones de paz. El resultado en todo este proceso ha sido pues mucho mejor de lo esperado. Nosotros llevamos en este momento apenas dos ciudades, dos espacios, tanto en Tumaco como en Ipiales, pero el proyecto tiene contemplado por lo menos llegar a de 15 a 18 ciudades, municipios del departamento donde podamos tener ya lo de acciones de paz. Y eso permite precisamente tener un enfoque distinto o un aporte que no es con grandes recursos, que no es con grandes maquinarias institucionales tampoco, sino que parte de abajo hacia arriba, que en un aporte que podamos tener a esta época de posconflicto. Miramos nosotros aquí en los 4 entornos del Procomún, repito, el que nosotros estamos en este momento abordando desde acciones de paz es el tema de ese entorno de lo urbano, de lo del espacio público, que muchas veces es difícil encontrar el recuperar un espacio público, cómo puede aportar a la parte de posconflicto. Pero es ahí donde se vuelve interesante ese manejo de que entender una recuperación de espacio público, pero sobre todo lo que sucede en ese espacio público es una forma de vivir la paz territorial también con otro enfoque y con un componente de innovación. Los mobiliarios, ahora lo explica Rodolfo, tienen una característica muy grande que nos ha permitido generar hasta otras ideas. Estamos en un proyecto ahora que se llama Excuela, que nace precisamente de esa construcción de los muebles que permite vincular a la ciudadanía, de que sean de fácil construcción, que se basen en unos manuales, pero que además comienza uno a generar nuevas ideas en otros proyectos como ya de innovación educativa, que nacen precisamente de este tipo de diseño que ahora Rodolfo va a hablar del mobiliario. Entonces, para cerrar, lo más interesante, creo que resume también esta gráfica, es que también se va a mapear esas acciones ciudadanas que van a pasar ahí. O sea, si ahí se va a haber una discusión sobre monedas comunitarias, si en ese espacio va a haber discusiones sobre escuelas audiovisuales, si en esos espacios va a haber un emprendimiento social con madres cabezas de familia, va también a quedar manuales de cómo sucedió ese ejercicio. Así como quedan manuales del mobiliario, también quedan manuales de las acciones ciudadanas que ahí van a pasar, y eso permite precisamente que se vaya segregando, digamos, o irradiando, perdón, todo este tema de lo que busca en el fondo de esa creación del Procomún en todo el departamento de Nariño. Hay ya algunos países y algunos ejercicios, sobre todo en Madrid, que ya están interesados en replicar este tipo de mobiliarios. Sin embargo, nosotros siempre decimos, no es lo mismo un ejercicio como el Campo de la Cebada en el centro de Madrid, que también tiene este tipo de mobiliarios, que hacerlo en la Ciudadela, en este barrio, pues en Tumaco, donde sabemos todos, un barrio completamente marginado, hace 25 años que no entraba la policía o el ejército, y ahora ser ellos precisamente los que están también ayudando en la construcción, junto con la ciudadanía y con todos los demás actores en la construcción de esos espacios públicos. Entonces, esto ha sido como los 4 elementos de base para la construcción del proyecto, y pues ahora Rodolfo contará ya en concreto cómo se ha realizado todo este proceso que arrancó a inicios de este año y que está en este momento ya enfocado al empoderamiento y a la gestión social y cultural de esos espacios que estamos construyendo acá en Nariño. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Javier. Los invito a todos a dejar sus preguntas, inquietudes y comentarios por el chat. Ahora vamos a ver en la práctica toda esta teoría que nos explicó Javier, los 4 componentes claves en el proyecto Acciones de Paz, que son paz territorial e innovación, ciudadanías emergentes, diseño del mobiliario open source y Procomún. Les pido y los invito a que veamos este video. Les vamos a dar un par de minutos para verlo. El video trata sobre las diferentes fases que se desarrollan en el proyecto Acciones de Paz para lograr la transformación del espacio público.
Entonces, vamos a darle clic ahora, vamos a dar un poco más de 4 minutos para ver este video y luego retomamos el audio y la presentación de Rodolfo Ordóñez.
Entonces, la humanidad estaba de la plata. Ya empezamos con el audio. Estamos de regreso, espero que les haya gustado el video. Ya Rodolfo nos va a contar más sobre cada fase en Ipiales y en Tumaco. Rodolfo Ordóñez es parte del equipo de la Fundación Escénica Semilla y es el coordinador del proyecto en Ipiales, Tumaco y ahora en Policarpo. Adelante, Rodolfo. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. No sé si me escuchan bien. Veo que hay varias preguntas en el chat. Por ahí, mire, está preguntando Daniela acerca de manuales. Me gustaría, pues, que después de la presentación tengamos un tiempo para poder compartirles un poco de los manuales, hablar acerca de los lugares donde pueden descargarlos y compartir contactos con las personas que estén interesadas en hablar un poco más al respecto del proyecto. Entonces, bueno, como bien nos había explicado, un segundo, por favor. Como bien nos había explicado Javier, estamos hablando de acciones de paz. Entonces, la idea es que voy a contarles un poco ahora de cómo fue que hicimos, cómo desarrollamos el proyecto y de qué se trató. Bueno, acciones de paz, estamos ubicados en Colombia, en Nariño, estamos al sur del país y pues, estamos trabajando en 3 lugares que han sido icónicos pues, en el tema de la guerra, de los conflictos sociales, como son Tumaco, Ipiales, y en este momento estamos también en Policarpo. Entonces, bueno, ¿de qué se trata Acciones de Paz? Pues es un proyecto que busca pues, que a través de autoorganización ciudadana y estos procesos de construcción colectiva recuperemos juntos espacios públicos para gestionar lo más importante, que son acciones que nos permitan vivir en paz. Entonces, aquí es determinante que pues, cuando decimos que es un proyecto de autoorganización ciudadana y procesos de construcción colectiva, debemos tratar de involucrar y establecer un proceso horizontal con la ciudadanía. Es súper importante que estemos siempre conectados y enlazados con la ciudadanía, que busquemos, como se hizo en estos 2 procesos, busquemos el enlace directo con ellos, la conexión, establecer plataformas de escucha directa, entrar a los territorios, como se dice, untarse las manos en primera mano del proyecto para poder trabajar y lograr un resultado que es el deseado siempre. Bueno, nosotros ¿qué queríamos? Queríamos revitalización, buscar revitalizar lugares olvidados, pues con la participación ciudadana, como lo hemos mencionado. Y esta tercera línea que está escrita aquí, que es súper importante, es pasar de ese espacio de nadie a un espacio que sea de todos. En este punto y en esta línea es que hacemos y reafirmamos el concepto de procomún del que nos hablaba Javier hace un momento. Entonces, para lograr esto, el proyecto se contempló y creó 3 fases. En estas 3 fases era súper importante que haya diálogo, participación y transparencia. Entonces, las fases en las que se desarrolló y que se logró recuperar estos públicos, que es como... Rodolfo, perdona que te interrumpa, tenemos algunos colegas que nos avisan de que es difícil entenderte, entonces te pedimos si puedes acercarte un poco más al micrófono o tal vez hablar un poquito más despaciado porque hay como eco en la sala donde estás y dificulta escucharte bien. Vale, está bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las fases. Los que vieron el video seguramente pudieron entender un poco mejor de qué se trata. Voy a tratar de exponerlo de la mejor manera y voy a dar un poco más la cuenta anecdótica de cómo fue que se hizo el proyecto. Entonces, las fases en las que logramos construir este proyecto fueron 3. Ha sido una que se llama descubrimiento, creación y acción. Como nosotros buscábamos conocer esos espacios públicos que estaban subutilizados o que estaban en desuso, pues la primera fase tenía que basarse justamente en eso. Y tenían que ser también los ciudadanos los que de primera mano, quienes conocen el territorio realmente, fueran los que nos indicaran y nos hablaran de esos espacios que estaban subutilizados o que creían que podían recuperarse a través de un proyecto de construcción colectiva y de participación ciudadana. Luego, pues entraríamos a una fase de creación, una vez conocido este espacio que la gente habría mapeado, que habría descubierto, entraríamos a una fase de creación, de prototipado, de diseño colectivo, en la que a través de acciones concretas empezáramos a construir y a modelar ese espacio nuevo, ese espacio del encuentro, ese espacio de la identificación con el otro.
Y finalmente, acción, que es un proceso transversal. La acción es el proceso pues, más importante del proyecto, es el proceso en el que logramos crear tejido social, y en esta fase de acción se desarrolla pues desde el principio, desde que estás descubriendo con los ciudadanos, desde que vamos a visitar, desde que salimos a hacer los mapeos, desde que empezamos a construir los mobiliarios, estás haciendo acción. Y finalmente, cuando ya tienes el espacio, empiezan a nacer una serie de iniciativas que señalaremos más adelante. Bueno, ¿cómo se hizo esto de descubrir estos espacios? Entonces, salimos a buscar esos espacios que queríamos que fueran para todos. Entonces, pues primero tuvimos que hacer y dar como unos escalones. Eran poblaciones y lugares y territorios que no conocíamos nosotros de primera mano, aunque éramos nariñenses, no teníamos la experticia y no habíamos recorrido completamente esos territorios. Así que primero deberíamos acercarnos a esas personas y luego habría que establecer un proceso, como se dice aquí, de sensibilización, en el que el ciudadano realmente crea que es posible entrar en un proceso de recuperación y que puede ser él el que puede hacerlo. O sea, que es una cosa, digamos, nueva para una ciudadanía dentro del marco de gobierno abierto, de innovación ciudadana, de innovación política. Mapear esos espacios una vez que ya tenemos una ciudadanía que quiere participar, que está comprometida con el proceso, y finalmente establecer un proceso de selección. Entonces, ¿cómo fue que se hizo? Pues primero organizar un equipo de trabajo. Esto es súper importante, que el equipo de trabajo sea lo más multidisciplinar posible. Necesitamos muchísimas visiones, necesitamos, como es el caso en Acciones de Paz, en el que desde el mundo del diseño se incluyeron nuevas visiones y nuevas perspectivas para pues, solucionar los problemas de siempre. En este caso era realizar un proyecto de innovación ciudadana, de innovación social en territorios con conflicto. Entonces, es importante, súper importante que el equipo sea multidisciplinar. Bueno, esta serie de imágenes que les he compartido hoy son bastante importantes porque en estos primeros acercamientos pues teníamos que saltar pues del escritorio al territorio y logramos contactarnos con una serie de ciudadanos y de asociaciones públicas que poco a poco se fueron vinculando con el proyecto. En la tercera imagen, en la parte inferior izquierda, es una imagen que yo siempre comparto, siempre que tengo la oportunidad de hablar del proyecto, porque muestra cómo es posible sentar a trabajar ciudadanos con intenciones políticas quizás, con intenciones sociales distintas, con posturas y cosmovisiones bastante diferentes, y que luego de que entendemos que pues, finalmente todos somos ciudadanos y todos formamos parte de ese colectivo, entonces podemos trabajar juntos sin importar a qué sector social, público o partido político pertenecemos. Entonces, como vemos en la tercera foto, esto es una anécdota que me gusta contar porque cuando logramos reunirnos a través de una organización que se llama Gerencia del Pacífico en Tumaco, logramos convocar a la alcaldía, que en ese momento tenía muchas diferencias con los procesos que se adelantaban de la gobernación, los colectivos ciudadanos que tenían diferencias con la alcaldía y con la gobernación, habían unos colectivos culturales que tenían diferencias con los colectivos ciudadanos y que tampoco hacían parte de los procesos ni de la alcaldía ni de la gobernación. Entonces, cuando llegamos a este espacio y pues finalmente eran personas que no sabían qué hacían ahí y no querían estar ahí en un principio, cuando comenzamos a hablar del proyecto y nos desvestimos un poco de aquellas marcas políticas, que es súper importante desprenderse un poco de las marcas políticas, incluso de los cargos o de donde tú vengas. Entonces logras entrar y establecer un diálogo directo y horizontal. Cuando asumes una línea horizontal como ciudadano, más que de donde vengas, y asumes como unos principios claros, entonces logras que finalmente ellos, que eran como los líderes que estaban de estos equipos, empiecen a trabajar juntos. Que esto fue un logro maravilloso y con el que pudimos lograr encontrar y pudimos entrar justamente al barrio La Ciudadela, que fue el espacio que logramos seleccionar para poder desarrollar ya actualmente el proyecto.
Bueno, una vez que tú empiezas a acercarte a las comunidades, necesitas establecer un proceso de sensibilización. Justamente en países como los nuestros, como bien lo decía Javier, pues no es lo mismo hacer innovación social o innovación política o hacer estos procesos de participación ciudadana en Madrid que venir a hacerlos a Tumaco en una vereda o en Ipiales en La Victoria. Es bastante diferente y te encuentras en un contexto inexplorado. Estás como buscando agujas en un pajar. Entonces, debes establecer un proceso de sensibilización, debes hacer entender de la mejor manera al ciudadano que es capaz de abordar procesos de transformación y de gestión de los espacios públicos, que pueden ser ellos y que se necesita justamente de ellos. O sea, que tú no vienes a trabajar para ellos, sino vienes a trabajar con ellos. Entonces, pasar del para al con es todo un reto y los procesos de sensibilización son bastante importantes. Entonces, esa sensibilización, como les recuerdo a todos los que están participando, estamos en dos zonas bastante diferentes en Nariño. Nariño, pues, es pluricultural. Entonces, como tenemos sierra, tenemos costa y tenemos mar, es decir, eran poblaciones bastante distintas, con formas de hacer y de pensar diferentes. Entonces, la sensibilización se hace pues abordando todos los colectivos posibles, visitando juntas de acción comunal, visitando colegios, visitando colectivos culturales, estableciendo procesos de participación ciudadana libre. Bueno, tienes que abordar la mayor participación posible. Entonces, lo que se hace en estos procesos de sensibilización es, aquí vemos cómo fueron el caso, por ejemplo, de La Victoria, que es un corregimiento de Ipiales que se encuentra a una hora y 30 casi de Ipiales, y fue justamente epicentro pues, de mucha violencia y de mucho conflicto durante muchísimos años. San Juan, que está más abajo, que es un corregimiento indígena, donde pues, todo se hacía a través del gobernador, y Las Lajas, que pues, es otro de los corregimientos de Ipiales. Finalmente, este proceso de sensibilización lo planteamos desde tres ángulos. Entonces, queríamos poner en contacto al ciudadano y hacer entender primero para qué era ese espacio público, de qué se trataba, qué es ese espacio público que queríamos construir y para qué era ese espacio público. Finalmente, el para qué se relacionaba mucho con la fase de acción. O sea, qué eran todos esos procesos que podemos desarrollar como ciudadanos. Entonces, este para qué buscábamos a través de la metodología feeling, que bien nos expresó Javier, nos comentó hace un momento un poco de lo que se trata, pues a través de una metodología lúdica buscábamos nosotros que el ciudadano se preguntara para quién podía ser el espacio público. Y esta es, aunque parezca una pregunta fácil de responder, ya en el contexto y en el territorio, pues no, que no lo es, no es tan sencillo de responder. Entonces es necesario que el ciudadano entienda que el espacio público es para todos. O sea, teníamos una costumbre de que el espacio público debía ser privado, semiprivado. Te encuentras con parques cerrados en los que tienen muros, exactamente, bueno, muchas cosas parecidas. Y finalmente, pues, a través de este proceso, los ciudadanos iban pegando, como se dan cuenta, a través de estas notas POSIT, iban poniendo estas opciones, iban abriendo su perspectiva acerca de para quién podía ser el espacio público, en el espacio público en el que entramos todos. Bueno, había que dotarle de vocación al espacio, entonces buscábamos que los ciudadanos exploraran nuevas formas de utilizar el espacio. Todo esto con el fin de que nos diéramos cuenta de que todos cabemos. Y el para qué que eran búsquedas colectivas, nacidas justamente desde los ciudadanos, en los que pudiéramos establecer procesos de organización para la transformación de los espacios y para la activación de los espacios. Entonces, finalmente, reuníamos todas estas iniciativas, buscábamos que los ciudadanos organizaran. Este es un ejercicio bastante interesante. Buscábamos que los ciudadanos despegaran estos POSIT que tenían que habíamos reunido antes, al azar, y juntaran ese para quiénes, que podía ser, como en el caso de Tumaco, que nos salieron ideas bastante interesantes, en Ipiales también.
en el que podíamos buscar para quién podría participar de ese espacio público, de qué se podría tratarse y para qué lo podíamos utilizar. Por ejemplo, en el caso, les contaré una anécdota en el caso de Tumaco, en el que resultó que se quería que el espacio fuera para las mujeres embarazadas y pues salió que se quería que fuera un espacio para la música y finalmente en las acciones salió la enseñanza de los cantos o de los arrullos, que en el Pacífico son cantos que hacen las madres, las antiguas mujeres mayores, que les cantaban arrullos a sus bebés en grupos, se reúnen a cantar arrullos a los bebés y resulta que esta es una manera como de integración, de relación de las mujeres. Finalmente terminamos haciendo pues un evento en el que hacíamos un karaoke en el que estos adultos mayores, estas mujeres, les enseñaban a las nuevas madres a cantar esos arrullos, que era una tradición que se estaba perdiendo. Pero todas estas ideas nacen a partir de los mismos ciudadanos. Entonces, en este ejemplo tan pequeño, podemos darnos cuenta que si buscamos involucrar directamente como a los ciudadanos en los procesos de transformación de los espacios o pública o de innovación social, pues realmente estamos haciendo efectivo el proceso y logramos pues que el resultado sea generalmente más grande de lo esperado. Bueno, una vez que habíamos volado y habíamos pensado en muchísimas ideas en las que podíamos hacer de los espacios, aún sin haberlos ubicado en un mapa y sin conocerlos, pues ahora sí que ya una vez que tienes sensibilizada la población, empiezas a hacer los procesos de buscar esos espacios y es el ciudadano el que empieza a buscarlos en los mapas, a señalarnos esos espacios que ellos consideran importantes para la recuperación, para la integración social. Y finalmente organizamos un proceso de mapeo, que una vez que teníamos reunidos los espacios que se lograron identificar en las dos ciudades, que en el caso de Tumaco, fueron 21 espacios públicos que la ciudadanía identificó que estaban subutilizados y que eran potencialmente importantes para el proyecto. Y en el caso de Ipiales fueron 17, contando solamente la parte del casco urbano, y en la parte rural tuvimos 13 más. Este mapeo fue también una iniciativa nacida a través de los colectivos que participaron en el proyecto y se hizo en bicicleta. Entonces logramos organizar a muchos ciudadanos que habían venido trabajando con nosotros, que habían participado en los eventos de sensibilización, de descubrir estos espacios, y salimos con ellos a mapear los espacios. ¿Por qué era importante hacerlo con ellos y no con nosotros? Porque, como habíamos dicho al principio, son ellos quienes conocen el territorio y son ellos quienes conocen las potencialidades, debilidades y conflictos que tienen. Entonces, lo que buscábamos al llegar a visitar a cada espacio era que el ciudadano se empoderara del proceso y empezáramos a hacer un intercambio de conocimientos. Entonces nos contaban acerca de cómo eran las situaciones en cada uno de estos espacios públicos, cuáles eran sus sueños, de qué se trataba la vida del día a día en cada uno de estos espacios. Y entonces finalmente es el ciudadano el que termina haciendo un diagnóstico de los espacios públicos que se habían conocido con anterioridad. Bueno, finalmente logramos codificar todas estas iniciativas y logramos crear unos mapas que están disponibles en nuestra web. Entonces, pues también los invito a que en el momento que puedan la visita, es accionesdepaz.nariño.gov.co, y ahí pues están los mapas digitales de los espacios que los ciudadanos marcan. Es muy sencillo, ustedes entran a los mapas y pueden cliquear a cualquiera de estos puntos que aparecen aquí con el logo de Acciones de Paz. Entonces va a aparecerles la foto del sector y toda la información que los mismos ciudadanos recogieran en los ejercicios de mapeo. Bueno, finalmente podíamos seleccionar y podíamos intervenir solamente un espacio en Tumaco y un espacio en Ipiales. Entonces, aquí pues viene una determinante de cómo haces si tienes 21 espacios en un lugar, 17 en otro, y así pueden surgir pues muchos espacios y puedes tener muchísimos criterios de selección. O sea, lo importante pues era que esos criterios se definían desde el principio, cuando se hacían los ejercicios de sensibilización, cuando se entendía pues que el espacio que se selecciona no importa si queda
junto a mi barrio o si queda del otro lado de la ciudad, finalmente es un espacio de recuperación y es un espacio para la construcción de comunidad. Entonces se construyen unas rejillas de valor con los ciudadanos y se buscan que estos criterios sean tenidos en cuenta a la hora de seleccionar el proyecto. Entonces, pues vemos que es importante que sea un espacio con alto conflicto social. Todos estos son puntos que marcó la ciudadanía en los talleres, que haya posibilidad de realizar eventos deportivos, el deporte como apoyo a esta recuperación de espacios, a este encuentro con el otro, esta relación interpersonal. El alcance del proyecto, que podamos desarrollar un proyecto al 100% y que haya un impacto social pues fuerte. Como es un proyecto, aunque digamos local, que podemos decir de acupuntura urbana, realmente su impacto es bastante grande. Que esté en desuso y que sea público. Es súper importante que sea público, que sea un espacio de todos. Bueno, finalmente te encuentras con cosas interesantes cuando llegas. Se logran seleccionar 2 espacios. En Tumaco se selecciona, pues vamos a hablar de Ipiales en este momento, el barrio Centenario, que es uno de los primeros barrios, si no el primero que se construyó en Ipiales, donde viven más de 500 familias y donde encontramos un espacio que había sido utilizado por la delincuencia común, donde habían sucedido asesinatos, donde habían robos, había mucho consumo y venta de drogas. Era un espacio que estaba olvidado, o sea, que la gente prefería no atravesarlo, no pasar por allí. Sin embargo, llegamos a este espacio, proponemos el proyecto a las personas, a los pobladores ya del espacio, y pues son ellos en los que al principio no, digamos, le temen a estos procesos, le temen porque son procesos nuevos, procesos que no se han visto, en los que van a tener que participar de primera mano. Finalmente logran aceptar y entender que sí, depende justamente de ellos, o sea, que el gobierno no viene a resolver problemas, sino que es la ciudadanía la que propone al gobierno y juntos resuelven el problema, que es el gran logro del proyecto. Bueno, de este proceso se utilizó la metodología Feeling para hacer todo el proceso, que ha sido transversal en todo el desarrollo del proyecto. Se hicieron estos mapeos y los mapas que quedan registrados en nuestra web y logramos crear un manual de acción. La idea, pues, como hablamos de una metodología que es open source y que estamos con licencias abiertas, lo que queremos es que este proyecto ojalá se pueda replicar en otros lugares de Colombia y del mundo. Entonces, nos genera un primer manual de acción. Este manual de acción también está disponible en la página y puede ser descargado, es de libre descarga. Y ahí pues van a encontrar el paso a paso de cómo se hace esta primera fase. Entonces, finalmente entramos a la segunda parte del proyecto, que era pues ya la creación de estos espacios. Entonces, bueno, esta creación de estos espacios, todas estas cosas y toda esta serie de pasos que les estoy contando son cosas que han empezado a salir en los talleres ciudadanos y metodologías que nos hemos ido ideando en el proceso de tener que desarrollar un proyecto con la gente. Entonces, teníamos la posibilidad de crear 5 espacios nuevos en este espacio público, contemplando las dimensiones humanas, políticas, lúdicas, sociales, culturales y ambientales. Entonces, en cada una de estas líneas desarrollamos un mobiliario de tipo open source para construirlo colectivamente, en los que iba a reforzarnos cada una de estas actitudes que nos iban a ayudar a reforzar y a construir un tejido social, la recuperación de los espacios. Entonces, este mobiliario político, aquí vemos una de las imágenes del mobiliario construido, lo llamamos Ágora, que es un espacio en el que se realizan procesos de economía colaborativa, se hacen las reuniones de la Junta de Acción Comunal, discusiones ciudadanas, lo que se llama en la población de Tumaco un mentidero, que es un espacio en el que puedes, a través de la chanza y el chiste, puedes lograr resolver las pequeñas riñas ciudadanas. Es una cosa bastante divertida y bastante interesante que empezó a darse ahí.
Bueno, un mobiliario lúdico que buscaba era, otra vez, que volvamos al espacio público, que tengamos esa oportunidad que no tenían estos chicos, por ejemplo, en Tumaco, de tener un espacio donde poder ir a jugar, en los que empezaron a desarrollarse muchas cosas que dentro del proyecto en un inicio no las contemplamos. Entonces nació una escuela de ajedrez, bueno, aquí vemos a los chicos jugando parqués, bueno, y salen a jugar a diario ya en un espacio en el que antes era una escombrera, como era el espacio seleccionado en Tumaco. Un mobiliario social que lo que busca es el encuentro ciudadano, la posibilidad de volver a integrarse y a entrar a ese parque que había sido, como en el caso de Tumaco, centro de reclutamiento de menores, donde habían asesinado personas, donde tú no podías atravesarlo porque podrías el riesgo de que tiren una granada o de que una bala te alcance. Entonces, volver a salir a ese espacio y volver a establecer actividades sociales en ese espacio que se había perdido. Un mobiliario cultural en el que pues queríamos en un principio que se desarrollaran actividades relacionadas con el teatro, con el cine, que finalmente y poco a poco, como lo vemos en esta foto, estos ejemplares, pues se fueron dando de manera espontánea finalmente, y ya son colectivos los que están llegando a realizar una escuela de teatro que se está desarrollando ya en el espacio y empiezan a dar sus clases aquí. Y en el tema ambiental, pues relacionarlo un poco con la construcción de ecohuertas que podían integrarse, como resultó en el caso de Ipiales, al tema de las casas hogares o de los centros de desarrollo infantil. Entonces, digamos, son espacios donde la gente empieza a cultivar productos que utilizan ya para el consumo de los niños que tienen en las casas hogar o en los centros de desarrollo infantil del bienestar familiar. Y bueno, ¿cómo hicimos esto? Teníamos el reto de construir estos espacios y el reto de que todo se haga de manera participativa. Entonces, organizamos unos ejercicios para levantar información, digamos, levantamientos. Los que son, digamos, arquitectos o ingenieros saben que cuando uno aborda la intervención de un espacio físico, pues hace esto, lo que se llama levantamientos. Ahora, lo que nos interesa a nosotros como en esta iniciativa desde la innovación social es que estos levantamientos no solo sean físicos del espacio, sino que puedan trasladarnos otros saberes. Entonces organizamos un ejercicio en el que levantábamos información no solo física, ni de movilidad, ni de usos de suelo, sino también histórica, cultural, simbólica, que era súper importante porque la idea era transformar espacios que habían sido ejes del conflicto, donde habían matado a mi primo, donde habían violado a la vecina o donde se vendía droga. Entonces era importante que reconozcamos estos espacios y que a través de un mobiliario nuevo que íbamos a traer como excusa, lográramos trasladarnos a ese espacio, instalarlo ahí y transformarlo. Entonces, digamos que este ejercicio fue súper importante para lograr obtener esa información de primera mano de los pobladores. Y una vez que teníamos esta información, pues hicimos ejercicios de diseño colectivo. Entonces, esto fue pues muy interesante porque vimos a los ciudadanos y lo hacíamos in situ. Empezamos a prototipar esas ideas que teníamos todos una vez que conocíamos las problemáticas, conocíamos los incidentes que habían sucedido. Entonces empezábamos a ver cómo a través de estos mobiliarios y cómo en unas acciones participativas podríamos recuperar y transformar esos espacios. Entonces aquí vemos cómo la gente empieza a prototipar con Legos, empezamos a montar el espacio y empezamos a tener un ejercicio mucho más sensible y directo. Entonces esto tiene un trasfondo mucho más grande de lo aparente y de lo evidente. Entonces ves cómo el ciudadano empieza a empoderarse en la gestión del territorio y eso justamente también es innovación política. Cuando el ciudadano es capaz de decidir y participar en la transformación de su espacio. Y este proceso que es uno de los procesos más bonitos que tiene el proyecto, que es el tema de construcción colectiva. Entonces, organizamos unas vincas para construir el espacio de todos. En Nariño, en Colombia, vinca pues, es
una costumbre y una tradición ancestral, en la que los pueblos indígenas se reunían para construir o para lograr un objetivo. Entonces se pensaba como colectivo, y esto, digamos, se ha ido perdiendo, y más en lugares donde hay mucho conflicto social y mucho conflicto armado, pues te olvidas del trabajo colectivo y empiezas a pensar como individuo solamente. Entonces, volver otra vez a ese proceso y recuperarlo en unas jornadas en las que de primera mano establecíamos un proceso horizontal, y nosotros nos poníamos las botas también junto con los pobladores y empezábamos a transformar el espacio físico y a construir ese mobiliario. Bueno, y este mobiliario, como les mencionaba anteriormente, pues se hace a través de la construcción de unos manuales que son open source y que están disponibles también en la web de Acciones de Paz, son de libre descarga. Entonces, la idea es que puedan replicarse en muchas partes del mundo, son muy, muy sencillos de entender, y todo esto lo hicimos también con el apoyo de los chicos del Fab Lab Pasto, que me parece que por aquí están conectados también y que están en la conferencia. A través de ellos, pues logramos diseñar unos mobiliarios que fueran participativos y que fueran muy fáciles de entender por cualquier persona. En la imagen anterior, el chico que salía ayudándonos a armar uno de los mobiliarios fue pues, justamente el que nos validó esta idea, porque después de que terminamos de construir uno de ellos, pues nos decía, él mismo miraba los manuales que habíamos llevado y decía, mira que sí pudimos hacerlo nosotros sin la ayuda de nadie. Entonces, este proceso, pues, digamos, resultó siendo exitoso, y además crea un sentido de pertenencia y de conciencia de este espacio, de la valoración de estos espacios. Y bueno, llegamos a la parte más importante del proyecto, que es la acción. Entonces, aunque esta acción viene trabajándose desde antes, porque son los ciudadanos los que mapean, los ciudadanos los que descubren los espacios, los ciudadanos los que prototipan los espacios, los que nombran y renombran estos espacios que se recuperan. Es un proceso que viene transversal. Entonces, finalmente, a través de las ideas ciudadanas que se recogen a lo largo de todo el proceso, es que logramos establecer acciones puntuales para la recuperación. Esto que vemos aquí es uno de los talleres que se hace, en los que los chicos, a través de unas temáticas y de unos talleres que se hacen ya en el espacio público, en los mobiliarios, empiezan a crear historias y a crear pequeños libros narrados de lo que viven del día a día, de cómo hace ese proceso de transformación. Han salido pues muchísimas iniciativas y estamos trabajando en varios temas. Es importante mencionar que esta fase de acción, por una parte la desarrollamos nosotros como equipo, pero también hay cosas que se han dado que no estaban contempladas y que nos dan mucha alegría que se desarrollen. Se han desarrollado nuevos colectivos, hay un colectivo teatral en Ipiales que nació y está utilizando el espacio, hay unos grupos musicales, sobre todo los grupos que hacen música urbana o que hacen hip hop, que salen al parque, se apoderaron ya de uno de los mobiliarios y están ellos los sábados, están trabajando y llegan ahí a componer y hacen nueva música. Hay unos colectivos ciudadanos que venían trabajando ya haciendo lecturas abiertas, bibliotecas o bibliotecas móviles, que no tenían el espacio adecuado para realizar sus talleres y jornadas, y finalmente se están integrando a estos espacios públicos, están utilizando los mobiliarios para hacerlo. Se está desarrollando un proyecto que es una escuela de cine audiovisual con niños, en la que pues están aprendiendo el manejo de herramientas básicas y la producción como de todo el tema audiovisual, y eso se está desarrollando también en el espacio público. Son muchas iniciativas que están pasando en estos espacios que desde el principio no se programaron, pero pues que nos parece que validan todo este proceso y que nos dan el impulso y las ganas pues para seguir trabajando en el desarrollo de estas acciones. Entonces, pues esto era, digamos, lo que les quería compartir. Pues los dejo con Alicia para que podamos continuar con el chat, con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Varias de ellas ya las hemos ido contestando
por el chat. Ya pueden encontrar la página web de Acciones de Paz. En esa web pueden encontrar más información del proyecto, fotografías, información sobre todas las fases, incluyendo los mapas digitales de Ipiales y Tumaco, donde se identificaron los espacios públicos en desuso, que pueden ser sujetos de nuevos proyectos de transformación. Pueden también por esa página descargar los manuales de los 5 mobiliarios que mencionó Rodolfo y también el manual de la fase de descubrimiento. También por el chat pusimos el correo de Jimena Torres y el de Rodolfo. Algunos de ustedes preguntaban cómo contactarlos. Con ellos pueden profundizar información sobre el programa La Vida Querida o sobre la agenda de innovación política de Avina en el caso de Jimena y sobre Acciones de Paz con Rodolfo. Una de las preguntas que hemos recibido dice, ¿podemos contar con estas grabaciones y presentaciones? Sí. A todos los inscritos vamos a enviarle un correo y en el link pueden descargar la grabación de este webinar y vamos también a adjuntar las presentaciones de todos. Javier, ¿puedes explicar a qué se refiere la escuela? A ver. Bueno, la escuela con X es una idea, está en proceso de ideación, que también lo estamos trabajando con Rodolfo, la idea es que sea como un gran espacio público también, pero más o menos de 35 metros, que represente una institución, contrario a la escuela como institución con S, la escuela es una institución educativa con X, que es una institución, por fuera de la institucionalidad que tienen normalmente las instituciones públicas, educativas. Entonces, la escuela es un gran mobiliario que tiene 4 espacios, uno para talleres donde se trabajaría feeling y espacios como para hacer design thinking, uno donde se trabajaría el tema de la utilización de los alimentos como metodología de enseñanza, el otro, el tema como de un gran espacio de ágora de conversación y escucha con los ciudadanos, y un espacio de prototipado. La idea es que al mirar esa escuela sea para niños de 0 a 99 años y que puedan vincularse con proyectos de aprender haciendo, con proyectos de ciudad. Les hablaba de la escuela es porque la parte arquitectónica del mobiliario también busca que se genere con manuales y que sea autoconstruido por la ciudadanía. O sea, y entonces en eso nace de la inspiración de los procesos que hemos realizado en Acciones de Paz. Pues es un proceso en construcción, pero creemos que la primera escuela aspiramos a tenerla en el primer semestre del próximo año ya acá en el territorio nariñense. Javier, muchas gracias. Si nos puedes contar ahora detalles sobre la metodología Feeling y si quieres después, Rodolfo, puedes complementar con unos ejemplos claros que se pudieron ver en Ipiales y en Tumaco. Bien, Feeling es una metodología que se basa teóricamente en el Design Thinking, pero que es inspirada en el Principito. Y tiene esa gran diferencia y es como haberle aplicado Design Thinking al propio Design Thinking, o sea, humanizarlo, volverlo más cercano, volverlo más amigo de las personas, ese proceso de innovación. Y en eso nos ayudó mucho esa inspiración conceptual y gráfica que es el Principito. Se hace como un gran viaje a través de la innovación que tiene desde 5 fases, desde preparar el viaje, donde miramos el tema de los recursos humanos, el destino y el desafío al cual se va a enfrentar el proceso de innovación y quiénes van a ser esos viajeros o ese equipo de trabajo que va a emprender este viaje. En una segunda parte se despega y ahí está todo el trabajo de empatía y de acercamiento a la gente que precisamente lo hace el proceso de Acciones de Paz, donde muchos de los ejercicios, como explicó Rodolfo, parte precisamente de esa interacción y de ese entendimiento en campo con los ciudadanos y muchos de los aspectos que ahora vienen en las acciones de paz, o sea, las acciones sociales y culturales nacen precisamente de abajo hacia arriba y ahí es importantísimo esa etapa de despegar de Feeling.
que se desarrolla con muchos procesos etnográficos, sobre todo de investigación. Luego sigue la etapa de volar, que es la parte creativa, y ahí es importante también porque esta idea del mobiliario open source, de que sean estos 5 mobiliarios que responden a dimensiones humanas, la lúdica, la política, la social, la ambiental, la cultural, nace más de una forma creativa, de una forma de pensar, de una forma de setear la mente para generar ideas, y en eso también es muy importante feeling, y eso se hace en la etapa de volar. O sea, hemos preparado el viaje, despegamos y ahora volamos. Luego viene la parte de explorar, que es generar prototipos, y ahí también es muy importante mirar cómo inicia ese ágora, cómo se pensaba inicialmente, cómo generamos algunas maquetas, algunos bocetos, y luego ya se termina haciendo ya el proceso de ese ágora final, ya con un proceso pues de diseño industrial, y donde ayudó mucho, por ejemplo, la gente que veo que también nos están escuchando ahora, del Fab Lab de acá de Pasto, a frente con el profe Harold Bonilla, con Camilo, con Juan, todos los muchachos que estuvieron también al frente de la ideación y del desarrollo de estos manuales. Y esto se hace en el tema de prototipo, donde se prueba, se vuelve a probar con la gente, se testea y hasta tener estos bocetos finales, y eso se hace en la etapa de explorar. Y por final se hace el tema de aterrizar, que es poner normalmente los procesos de innovación en modelos de negocio, en presupuestos, en cronogramas, en acción, sobre todo, que ya es pasar todo este tema de innovación no tendría ningún sentido si no generamos la acción. Entonces, preparamos el viaje, despegamos, volamos, exploramos y aterrizamos en un proceso de innovación, y eso lo hemos utilizado acá para todos los proyectos transversales desde gobierno, que ha sido interesante, y también desde la parte académica, donde hace 13 años soy docente en Nariño y siempre están vinculadas a las tesis de grado, pero más que ser una metodología concreta que va paso a paso, es una forma de abordar las problemáticas inspiradas en el corazón de las personas. Se inspira más en los sentimientos de las personas para generar las soluciones. Y eso es feeling, ha sido pues ya utilizado sobre todo desde la parte gubernamental en muchas partes de Latinoamérica, lo está utilizando ahorita la Academia de Innovación Política también a nivel latinoamericano, y tiene también ese tema de que es abierto, es gratuito y recibe mucho aporte de la gente y se va alimentando día a día. También podríamos decir que es una metodología de innovación pues open source. Entonces, no sé si Rodolfo quiere ampliar un poco más. Pues sí, justamente lo que dice Javier, pues es muy cierto. Además es una metodología que tú la puedes aplicar sin necesidad de un conocimiento previo. Puedes descargar los manuales, puedes empezar a leerlos y puedes aplicarlos y modificarlos además, que es una de las ventajas que tiene Feeling, que fue lo que hicimos nosotros. O sea, no es, digamos, algo que esté escrito y sea rotundamente fijo, sino que puede modificarse y puede adaptarse a las necesidades y a los requerimientos del momento. Como fue en ese momento, en algunos de los momentos que necesitamos nosotros encontrar una estrategia para que el ciudadano desde sus propias iniciativas y desde su propio sentir empezara a sensibilizarse por la recuperación de espacios públicos, como lo hicimos en el primer ejercicio. Entonces, en el que primero explorábamos alternativas, descubríamos espacios, finalmente volábamos en acciones y aterrizábamos en planes concretos, buscando un espacio físico para encontrar y realizar todas las acciones que habíamos pensado y prototipado. Entonces, pues es básicamente eso. Sí, los invito a que, pues, no sé si Javier les comparte en este momento el link de la página, claro, para que descarguen todos los manuales. Hay muchos manuales y pues cualquier cosa que les podamos colaborar, si necesitan información adicional, pues también pueden contactarnos en nuestros correos y estaremos pues con mucho gusto dispuestos a colaborarles en ese aspecto. Sí, ahí acabo de compartir en el chat el link de la web de Feeling, donde está totalmente manuales y las guías para descargar completamente abiertas. Gracias, Javier y Rodolfo. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo vincular y mantener en acción constante a la comunidad para que no abandone con el tiempo proyectos tan importantes como este? Es decir, ¿cómo abordamos el reto de la sostenibilidad de la transformación de ese espacio público?
Bueno, esta es una pregunta bastante interesante y la respuesta se da justamente en el proceso, en cómo lleves el proceso. Como sabemos, nosotros generalmente cuando pertenecemos a una institución, como en este caso, digamos, se lo hace a través de Avina o de la Gobernación de Nariño, pues estaremos solamente durante un tiempo en este espacio vinculados directamente a él. Pero la ventaja de hacer estos procesos en los que hay participación ciudadana es que el ciudadano, cuando participa en el descubrimiento, cuando ha puesto de su propio tiempo en las jornadas de trabajo, porque pues digamos que a veces las diapositivas se quedan cortas, pero fueron meses en los que estuvimos trabajando y sacando de nuestro propio tiempo, interviniendo el espacio físico, ayudándolo a construir, la gente en la que pone también de sus propios recursos, porque pone refrigerios, pone su conocimiento, pone herramientas muchas veces, las pone en el espacio. Entonces empieza un proceso de empoderamiento y de apropiamiento del espacio. Como sucedió justamente en Ipiales, para contar una anécdota que podemos encaminarla al tema de sostenibilidad. Una vez que terminamos de construir los espacios, como estábamos en un punto de la ciudad que está rodeado pues de lugares con mucho conflicto y de otros barrios con bastantes necesidades también, de otro barrio intentaron llevarse a algunos de los mobiliarios, llevarse la madera justamente para volver la leña y poder abrigarse. Pero fue la ciudadanía la que salió a defender ese mobiliario y fue una anécdota también que nos contaron los mismos pobladores que salieron a decirles pues, que estaban haciendo. La pregunta obvia fue, pues, ¿acaso esto es de ustedes? Y ellos respondieron, pues claro, es de nosotros. ¿Acaso vamos a trabajar tantos meses para dejar que ustedes se lo lleven? Entonces, estos procesos, cuando creas ese tipo de empoderamiento y esa vinculación directa, hace que las personas se apropien del espacio y empiecen a buscar nuevas opciones de transformación y mejora, como fue haberles puesto cubiertas a los mobiliarios, pues, que no las tenían apenas unas pérgolas, pero finalmente terminaron poniéndole cubiertas, crearon unos basureros que los construyeron con un tema de reciclaje, se armaron una pista también de bicicleta que está funcionando en Ipiales. Son procesos de transformación en los que nosotros ya no hemos intervenido, sino que son procesos de constante cambio. Entonces hay que entender que estos procesos y la recuperación de estos espacios están siempre activos y son susceptibles a cambios y que deben ser susceptibles a cambios y no debemos temerle, digamos, a que un día lleguemos y resulta que el espacio ahora tiene una cancha de fútbol, como pasó en Ipiales. Ahora hay una cancha de fútbol y están habilitándola también para complementar el uso. Pero es cuando el ciudadano ha entendido que es él el transformador del espacio y que puede gestionar acciones de transformación puntuales. Entonces, al hacer este proceso, digamos que ese es el logro más importante y lo que le da sostenibilidad al proyecto. Es que el ciudadano se involucra y logra entender que puede transformar el espacio, que es un espacio de constante cambio y que nunca está acabado, siempre habrá algo por hacer. Entonces, me parece pues que ese es el aporte más importante del proyecto y al que todos los proyectos en general, de que se hagan con esta metodología o con otra, generalmente tienen ese problema y es que terminan siendo nuevamente lugares de olvido. La invitación, pues, o digamos, el rescate que hacemos nosotros desde Acciones de Paz es que todo se construyó como ciudadanos. Entonces en la cadena de valor del espacio, pues hay también un valor agregado que se ancla a este proceso. Ya lo mandé. Gracias, Rodolfo. Sí, hemos terminado entonces la ronda de preguntas. Si es de su interés y agrado, esperamos más adelante poder contarles sobre la fase de apropiación cultural de los espacios públicos transformados en Ipiales y Tumaco, así como de todo el proceso de revitalización del parque en Policarpa. Llegó el momento de despedirnos de parte de la Fundación Avina. Muchísimas gracias por haber participado en esta conversación el día de hoy. Acabo de poner por el chat dos videos muy cortos, son videos de testimonio de una persona de Ipiales y otra de Tumaco, en la que cuentan el antes, durante y después de todo el proceso que se vivió. Por el momento terminamos. Un fuerte abrazo, que tengan un lindo día y muchas gracias. Chao.